Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición nocturna, mesa de análisis de Extra Noticias. Es un gusto ingresar a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre a través de Extra TV 42, a través de los 92.3 FM de Extra Radio y también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en TikTok. Hoy vamos a tener una información sobre la situación que tiene que ver con las vacaciones de medio periodo, también con algunos consejos para algunos padres de familia que pueden hacer durante estos días de vacaciones, pero también tendremos lunes de política y hablaremos sobre el anuncio que hizo la diputada Pilar Cisneros sobre el partido que agruparía al movimiento rodriguista. Más adelante vamos a hablar y analizar este tema. Mientras tanto, vamos a iniciar con precisamente hablando de las vacaciones de medio periodo, porque mientras estas ya empezaron y ya las emergencias le quitaron la vida a 9 personas en el primer fin de semana. Además de los accidentes de tránsito, las emergencias acuáticas son las que más movilizaciones provocan de los cuerpos de socorro. Entre el sábado anterior y este lunes fallecieron 3 personas en promedio cada día. Los accidentes tras un volante y en áreas acuáticas siguen a la orden del día en medio del receso escolar de medio año. Así que la Cruz Roja vuelve a hacerle llamado para que usted y sus seres amados no caigan en la frase de "a mí no me va a pasar". Tuvimos 6 incidentes por accidentes acuáticos, 8 por temas de extraviados en montaña, y ni qué decirte de la cantidad de accidentes de tránsito que esta fin de semana pues hemos tenido alguna particularidad. Por ejemplo, en accidentes de tránsito han quedado sin signos vitales 5 personas en carretera. En cuanto a los cuidados cuando se disfruta en playas, ríos y lagos, nunca es suficiente. Algunas recomendaciones básicas pueden hacer la diferencia. Recordar que la recomendación principal es visitar las playas que cuenten con servicio de guardavidas. Adicional, cuando llegan a la playa, no solo verificar que tengan guardavidas, sino que ir y hacer la consulta de, en este momento, por las condiciones de la playa, la marea y demás, cuál es el lugar más seguro en el que podría estar, en el que no voy a incurrir en ningún riesgo importante. Muy importante, no consumir ningún tipo de bebida alcohólica o cualquier sustancia que pueda alterar la capacidad de reacción para poder movilizarme a una zona segura en caso de emergencia. Y en caso de estar con niños, muy importante no sobrepasar a una profundidad mayor a la de mis rodillas siendo el adulto, porque así puedo tomar al niño y llevarlo a una zona segura en caso de emergencia. La Cruz Roja costarricense dispone en este momento de 100 puestos extras a los comités de cada comunidad durante las 2 semanas de vacaciones, con unos 500 efectivos en el campo. $2 millones aproximadamente es la cifra que, según la Fiscalía, cobraron de manera irregular los acusados en el caso conocido como La Trocha. El debate continuará mañana martes, donde se debe decidir si la Procuraduría General de la República también leerá o no los 500 puntos de la acusación. Actuaciones con las cuales los coimputados, faltando su deber de probidad y aprovechándose de la custodia y administración de los fondos públicos que le había sido confiada, lograron que el CONAVI cancelara la factura 370 de Ganadera Los Pinanos, teniendo pleno conocimiento que esta contenía cobros ilegales. Uno a uno fueron leídos los 508 puntos de los que se compone la pieza acusatoria contra los 3 imputados por el llamado caso de la trocha fronteriza. Entre las irregularidades que señala la Fiscalía figura el cobro de unos $2 millones, es decir, 1.000 millones de colones al tipo de cambio actual, que se cobraron de manera ilegítima, facturas que, por ejemplo, nunca se debió aceptar para ser canceladas. El primero de ellos por el monto de 1.240.892 colones con 50 céntimos, por reportar que la vagoneta placa C-131956 trabajó 147 horas, cuando de conformidad con los registros del arrendante del equipo, servicios y acarreos Wilber Araya Campos, esa maquinaria trabajó para la Ganadera de Los Pinanos solamente 95 horas durante el periodo indicado. Una vez que finalice la lectura total de la acusación, se abrirá el periodo de los testigos, que son decenas. Posteriormente, a terminar la lectura de los hechos, para los cuales faltan aproximadamente 65 hechos, yo creo que el lunes estamos terminando, faltaría que el Ministerio Público explicara exactamente qué es lo que pretende con relación a la acusación. Posteriormente a eso viene la lectura todavía de la querella que formuló la Contraloría General de la República y la explicación por parte de la Procuraduría General de la República relacionada
con la acción civil resarcitoria. Este martes se debe resolver si la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado, debe o no leer de nuevo toda la acusación por ser creyentes. Según todos los abogados, defensores públicos y privados, debe ser así. El Tribunal Penal tendrá la última palabra. La presencia del polvo del Sahara en el Caribe provocará una disminución en las lluvias, por lo menos hasta mitad de semana. Este fenómeno marca el inicio del llamado periodo canicular. Nuestro país inicia la semana con inestabilidad atmosférica producto del paso de la onda tropical 13, que ingresó la madrugada de este lunes. Este fenómeno mantiene condiciones propicias para aguaceros aislados durante el día en diversas regiones del país, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. Incluso vientos fuertes se registraron en el sector de Pavón, en Cariari. ¡Se vino! ¡Uy! ¡Se vino el árbol! ¡Santísimo Dios! ¡Qué fuerte! Sin embargo, el panorama cambiará en los próximos días. El arribo de polvo de Sahara y un aumento en la intensidad de los vientos alisios sobre el Mar Caribe traerá consigo disminución significativa en la humedad, fenómeno que marcará el inicio del periodo canicular, característico del mes de julio en América Central. Para este martes estamos esperando una disminución de las precipitaciones sobre nuestro país. Esto debido principalmente a la llegada de una masa de polvo del Sahara sobre Centroamérica, lo cual va a estar reduciendo la humedad en la atmósfera. El viento alisio se va a mantener acelerado, generando algunas ráfagas, ráfagas moderadas, principalmente hacia el norte de Guanacaste y en sectores montañosos. La canícula es una etapa dentro de la temporada lluviosa donde las precipitaciones tienden a disminuir, específicamente en el Valle Central y el Pacífico Norte. Aunque no implica una ausencia total de lluvias, sí se da una notoria reducción en su frecuencia e intensidad. En la tarde se mantiene probabilidad de algunos aguaceros aislados, principalmente para los sectores montañosos del Pacífico Central y también hacia el Pacífico Sur, mientras que para el Valle Central y para Guanacaste la probabilidad de lluvias para este martes es en realidad muy baja. Durante estos próximos días se prevé que el Caribe y la zona norte del país registren lluvias ocasionales debido al ingreso de nubosidad marítima, mientras que el Pacífico Central y Sur continuarán experimentando aguaceros vespertinos puntuales. El IMN también vigila 3 nuevas ondas tropicales localizadas actualmente en el Océano Atlántico. La más cercana, la onda tropical 14, se estima que ingresará al país el próximo sábado. Y la sacudida por el sismo de 5.2 de este domingo se sintió de forma más prolongada en Naranjo de Alajuela, un sitio relativamente distante al lugar del epicentro en Parrita. Así lo determinó el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Este mapa evidencia claramente que Naranjo se ubica en una de las zonas donde la sacudida se prolongó más. La percepción de un sismo no depende únicamente de su cercanía al epicentro, sino también a factores locales como el tipo de suelo y la topografía. En zonas con suelos blandos o sedimentarios, como ocurre en el Valle Central, las ondas sísmicas pueden amplificarse y extenderse la duración del movimiento. A la fecha se contabilizan 120 réplicas de este sismo, como la licuefacción del suelo. El evento principal se registró a las 2 de la tarde de este domingo con una profundidad de 40 kilómetros y fue ampliamente sentido en el Pacífico Central, el Valle Central y hasta en el Caribe en lugares como Guapiles, Siquirres y Turrialba. Fue sentido fuertemente en todo el Pacífico Central, en el Valle Central y en regiones como Turrialba, Siquirres y Guapiles. Hasta el momento, luego de unos 30 minutos de ocurrido este sismo, se han registrado poco más de 10 réplicas, ninguna de las cuales aún ha sido reportada sentido por la población. Este tipo de actividad está relacionada con la subducción de la placa del Coco bajo la del Caribe. La zona entre Parrita, Jacó y Manuel Antonio es altamente sísmica y puede generar eventos de hasta 6,5 grados de magnitud. Incluso la zona sur y la zona norte del Pacífico tienen potencial para producir sismos de hasta 7 grados. El Ministerio de Salud remitió a la Fiscalía un caso por presunta falsificación de información para acceder ilegalmente a la vacuna contra la fiebre amarilla. Según la investigación, una persona habría alterado sus datos para agendar una cita sin cumplir con los requisitos y luego lo publicó en redes sociales. La evidencia ya está en manos del Ministerio Público. El Ministerio de Salud advierte que mentir en el formulario constituye un delito penal y no tolerará este tipo de abusos. Durante esta semana, recordemos, se desarrolla la vacunatón contra la fiebre amarilla para viajeros a Colombia durante el mes de julio, donde se disponen de 50 dosis por hora y cuyos cupos
fueron asignados mediante un formulario en línea. Este tipo de conducta es inaceptable. El formulario de cita es una declaración jurada y quien mienta responde ante la ley. Así de claro, en esta campaña las dosis son limitadas y están reservadas exclusivamente para quienes viajan a Colombia y por el momento por este mes. Un solo comprador, vecino de Heredia, cambió un entero del premio mayor del gordito de medio año. Hoy ya se cambiaron 16 fracciones de ese premio. 097 52. Premio mayor de esta noche, 400 millones de colones por emisión. Varias personas tramitaron el cambio de premios del gordito de mitad de año, cuyo sorteo se efectuó este domingo 6 de julio. Algunos vinieron a la Junta, otros en agencias del Banco de Costa Rica. Un hombre de mayor de 65 años que compró una fracción, dice que ese es el número que siempre juega, y entonces lo compró acá en San José. Dice que va a invertir en proyectos personales y hacer un ahorro para la vejez. Luego una mujer de entre 45 y 50 años que dice que lo compró en Heredia y que se lo ofrecieron, entonces lo compró y que con esos 40 millones, era una fracción, pues ella va a comprar un terreno para construir su casa. Así también, un hombre cambió en el Banco de Costa Rica un entero, es decir, obtuvo 400 millones de colones. Sí, bueno, tuvimos una colocación del 100%, esto quiere decir que alrededor del 86% se lo llevaron las personas vendedoras y el 14% se colocó en la web. Y tuvimos una venta efectiva de alrededor del 96%, lo cual es muy satisfactorio porque primero es mucho más alto que lo que normalmente vendemos y segundo porque vamos a generar más ingresos para el bien social. Hospitales, organizaciones de bien social y otras agrupaciones serán beneficiadas con este sorteo. Ese es el premio mayor. Bueno, y la época lluviosa también provoca un aumento en los casos de enfermedades transmitidas por animales a personas. Estos casos conocidos como zoonosis. La Organización Mundial de la Salud estima que 6 de cada 10 infecciones humanas provienen de animales, por lo que vacunar a las mascotas y mantener espacios limpios puede hacer la diferencia. Más del 60% de las enfermedades infecciosas en humanos provienen de los animales según la Organización Mundial de la Salud. Son enfermedades muy importantes porque son aquellos agentes infecciosos que se transmiten de humanos a animales y viceversa, también de los animales hacia los humanos. Puede ser por contacto directo, puede ser por la ingesta de alimentos de origen animal, puede ser a través de vectores, mosquitos, garrapatas, pulgas, piojos, chinches y se da el flujo de todos estos agentes. La Organización Panamericana de la Salud advierte que la zoonosis representa una amenaza creciente para la región, especialmente durante la época lluviosa cuando proliferan hongos, bacterias y parásitos que favorecen los contagios. Entre las enfermedades zoonóticas más comunes están la leptospirosis, la rabia y la toxoplasmosis. Porque las heces del gato mal manejadas van a terminar en algunos alimentos, incluso la carne, la leche en el caso de los pequeños rumiantes como cabras. Y también puede darse al hacer jardinería sin guantes porque el gato puede haber enterrado las heces y que ahí queden los oocistos que serían luego la forma infestante. Los expertos recomiendan vacunar a las mascotas, mantener los espacios limpios y evitar el contacto con animales callejeros. Una buena desparasitación se basa en controlar el ciclo vital de los parásitos, cortarlo y evitar que el contagio se dé hacia los humanos. También señalan que proteger la salud animal es proteger la salud de toda la familia. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAME, advirtió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que las deficiencias en Circunvalación Norte podrían afectar la vida útil del pavimento y el sistema de drenajes. Según el informe, el 36% de las muestras extraídas en la capa de rodamiento en el asfalto del viaducto presentaron deficiencias. Según el más reciente informe de la auditoría técnica realizado entre enero del 2022 y noviembre del 2024, publicado el mes pasado, se evidenciaron incumplimientos estructurales en la mezcla asfáltica, fallas en el sistema de drenaje y señales de deterioro prematuro en varios puntos del tramo. Dentro de las principales recomendaciones de este informe se encuentran mejorar la programación constructiva para evitar daños a capas o obras ya ejecutadas para este proyecto o para proyectos a futuro.
Además, importante revisar periódicamente la condición del pavimento y sistemas de drenaje que permitan dar un mantenimiento adecuado a través de su vida útil. Uno de los datos más relevantes del informe es que el 36% de los núcleos extraídos en la capa de rodamiento del viaducto presentaron deficiencias, lo que pone en duda la durabilidad del pavimento. Además, se detectaron filtraciones persistentes en la pared norte del paso deprimido y deterioros prematuros en la demarcación vial. Bueno, a veces se forzan las cosas pues por el bien del país, ¿verdad? Y se supone que a nivel de laboratorio de la Universidad de Costa Rica o la Nacional, cualquiera de los dos que sea, que se encargue de ese tipo de líderes, pues los profesionales de ahí son responsables de lo que dicen para que se lleve a cabo o no se lleve a cabo la utilización de los materiales aptos para que la obra sea funcional, ¿verdad? Y no hayan pérdidas económicas de ningún tipo. Otro hallazgo preocupante del informe es la mala ejecución de los sistemas pluviales en las unidades funcionales 1, 2, 3 y 4, donde se identificaron sumideros con profundidades incorrectas, dragantes mal ubicados y problemas en los drenajes de puentes, especialmente en el ubicado sobre la quebrada Rivera. Incorporar además estudios hidráulicos completos antes del inicio de las obras que permita ejecutar obras de drenaje que no tengan que ser mejoradas en el proceso constructivo y que sean objeto de atrasos en la obra. Y además, por último, reforzar los controles de calidad sobre los materiales y diseños empleados. En cuanto al comunicado de prensa emitido el día de hoy por la NAME UCR, se informa que los hallazgos presentados eran de conocimiento por la unidad ejecutora y la supervisora del contrato. Dichas no conformidades fueron remitidas al contratista y plasmadas en el acta de recepción definitiva. De igual manera, actualmente este Consejo no ha hecho devolución de la garantía de cumplimiento y se cuenta con una garantía de calidad y buen funcionamiento. En caso de ser necesario, se aplicarían los puntos en los proyectos que fueron identificados. En la unidad funcional del tramo 5, entre la ruta 32 y calle Blancos, la NAME reportó elementos del sistema de drenaje que carecen de especificaciones técnicas, lo que podría propiciar acumulaciones de agua, afectar el pavimento y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito. El barrio La California en San José será visitado de forma constante por las autoridades para verificar que la capacidad de los bares de la zona se cumpla a cabalidad. Esto tras un reciente operativo en el que se encontraron deficiencias y hasta documentos falsos. Alberto Cuadra nos amplía en vivo desde el barrio La California. Alberto. Gracias. Varias irregularidades, entre ellas que muchas de las personas que se dedican a la preparación de los alimentos no está preparada, no tienen los conocimientos porque han enseñado, por lo menos a las autoridades, carnets falsos, carnets de manipulación de alimentos. Más o menos una cantidad importante de más de 20 personas quienes a la hora de que llegó las autoridades lo que enseñaron fue un documento alterado, un documento falso, o sea que también detrás de las irregularidades que se ven acá en este lugar, también hay una mafia que se dedica a lucrar con la confección de este tipo de documentos falsos. En uno de los bares, que más o menos tenía un aforo de 93 personas permitido, estaban más de 300, o más bien casi 300 personas. Esto preocupa sobre todo a la hora de que se llenan estos lugares y donde no hay una persona encargada o por lo menos un equipo de personas encargada a evitar de que sigan ingresando y sigan ingresando. Más bien, por el contrario, entre más personas estén abarrotando estos lugares, más obviamente el negocio y más se compra y más lamentablemente se corre el riesgo de que ocurra algún tipo de emergencias. Imagínense que en este tipo de lugares donde nada más tendría que haber 90 personas, casi 300, pues traten de salir por una salida de emergencia, valga la redundancia. Eso sería realmente algo muy peligroso y que se ha visto en otros países. Veamos la siguiente información con respecto a esos operativos que se van a intensificar y que se van a realizar por lo menos 2 veces a la semana para verificar el estado de muchos de los bares y también locales comerciales de esta zona. Veamos. Algunas de las faltas identificadas fueron restaurantes sin cocina, locales sin permiso sanitario de funcionamiento, bares operando fuera de horario, salas de juego ilegales, mini supers que venden licores sin licencia permitidas. Y en uno de estos lugares se encontraron a 236 personas cuando el aforo permitido era de tan solo 94 personas. Durante la intervención se inspeccionaron 9 establecimientos, donde se encontraron 27 carnets falsos de manipulación de alimentos, bebidas sin registro sanitario y cócteles envasados sin autorización. Aquí a la Cali viene de todo, ¿verdad? O sea, usted aquí encuentra clase social alta, media, baja,
y se revuelve y es como una olla de presión que mueve muchas cosas también. Entonces, si tienen posibilidades para agredirse, pues mucho más. Y no solo eso, también la otra parte es que está bien que estén haciendo un bulevar, pero las zonas de paso, porque usted puede resbalarse aquí, se puede ir en un hueco, o sea, hay varias cosas que también puedan pasar. Y la otra, bueno, iluminación sí se ve un poco más, ¿verdad? Que eso sí está un poquito peor, pero cualquiera se mete detrás de una montaña de esas y lo espera a usted y lo aprieta, como decimos a lo tico, ¿eh? Las autoridades decomisaron 140 botellas de cócteles preparados y 4 botellas de licor con registro vencido. Además, se ordenó el cierre de 4 bares por permisos sanitarios vencidos, exceso de aforo y atrasos en el pago de los impuestos municipales. O sea, un cóctel de irregularidades que obligó a las autoridades a realizar este operativo al menos 2 veces por semana. Se cerraron 4 locales en donde no solamente por falta de patente, permisos, habilitaciones, sino también por aforo incumplido es que se generaron estas acciones. Nuevamente un llamado a la población a que cumple la normativa, a que se le están habilitando todos los mecanismos para facilitarles el permiso de funcionamiento con tal de que en esa declaración jurada cumplan y que este tipo de operativos los vamos a seguir realizando después de la medianoche, justo para valorar el momento en el que esto es más problemático. El operativo fue realizado el fin de semana y fue coordinado por la Fuerza Pública, la Policía Municipal de San José, el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia. Así es, vimos, parte de este operativo que también clausuró 4 locales comerciales, de los cuales ya 2 están habilitados y 2 tendrían que realizar un manejo diferenciado para poder ser habilitados para que nuevamente abran sus puertas. Esa es la situación que se vive acá todos los fines de semana, un lugar que es sin duda alguna de los más visitados, pero que también se ha convertido entre los más peligrosos de San José. Vamos a cambiar de tema también porque última hora se dio la información del fallecimiento, también homicidio de una persona en el sector de La Unión, esto en el distrito conocido como San Diego de La Unión en Cartago. Al parecer un conductor informal o un transportista informal habría sido ultimado mediante el uso de AK-47, donde también una mujer resultó herida producto de este ataque y donde también muchas personas que estaban a esa hora en ese lugar, porque sabemos que es cerca de una parada, corrieron peligro. Sin lugar a dudas también se evidencia que nuevamente se da el ajusticiamiento, nuevamente se da también la muerte de personas en horas tempranas del día, por lo menos ya cayendo la noche, pero todavía era horas de la tarde, así que era un lugar donde transitan muchas personas, donde se bajan muchos estudiantes y esto también incrementa la peligrosidad a raíz de este nuevo ataque armado que dejó este transportista informal fallecido y también una mujer herida. Con esto, según los últimos datos del organismo de investigación judicial, se está llegando a la cifra de 454 personas fallecidas. Recordemos que entre los meses más mortíferos o con mayor cantidad de muertes está el mes de marzo, también el mes de febrero y el pasado mes de junio, que también obtuvo 74 homicidios, igual que la misma cantidad que el año anterior. Así que nuevamente se da un ajusticiamiento en nuestro país, esta vez en el sector de San Diego, en La Unión de Cartago, una zona exactamente frente a un centro comercial muy conocido y donde muchas personas transitan a esa hora del día. Desde acá de la California, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Compañeros, ustedes tienen mucho más información. Gracias, Alberto. Estaremos pendientes y también analizando esta situación que se presentó. Gracias por continuar con Extra Noticias. 2 de las 5 agrupaciones que anunció la diputada Pilar Cisneros como posibles vehículos para la campaña del rodriguismo no están inscritas aún como partidos políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ese movimiento tendrá que elegir su partido al final entre 3 agrupaciones: Pueblo Soberano, Motiva o el partido Esperanza y Libertad. Pese a que en la invitación del anuncio oficial del partido que le dará continuidad al rodriguismo figuran 5 agrupaciones, Creemos y Renacer Democrático no están debidamente inscritos según el Tribunal Supremo de Elecciones.
debemos indicar que hay 2 agrupaciones de ellas que fueron constituidas, pero que aún no se encuentran inscritas ante el registro electoral. Esas 2 agrupaciones son Creemos y Renacer Democrático. Ahora bien, en relación con el partido Motiva y Esperanza y Libertad, estos son nuevos partidos que se encuentran ya debidamente inscritos. Hay una resolución del registro electoral que les da esa condición. Pueblo Soberano, Esperanza y Libertad y Motiva son los partidos que podrían aprovechar el actual gobierno para buscar la continuidad. Incluso con el partido Motiva no existe ninguna limitante para que utilice la imagen del jaguar. El partido Motiva fue inscrito y como parte de su divisa tiene la figura de un jaguar, así lo establecen los estatutos partidarios. La Dirección General del Registro Electoral no encontró que existiera alguna limitante para que ese partido pudiese usar ese logo. Entonces el partido podría en sus signos externos utilizar esa divisa. El anuncio oficial será el próximo sábado. Sin embargo, la fórmula presidencial se anunciará hasta agosto. Vamos a anunciar cuál será el partido que va a unificar a todas las fuerzas juridistas para tratar de darle continuidad a este gobierno de Rodrigo Chávez Robles. El gobierno que quiere cambiar el destino de este país. El gobierno que quiere un impulso nuevo para Costa Rica. Según el tribunal, el partido Pueblo Soberano está inscrito desde el 1 de agosto del 2023, mientras que Motiva y Esperanza y Libertad se inscribieron recientemente. Sobre este tema, hoy en el programa Asiento Extra consultamos con el analista político Sergio Araya. Araya nos aclaró las diferencias entre una coalición y este movimiento que será anunciado el sábado, así como la posibilidad de que estos partidos no alcancen su objetivo de obtener 40 escaños en el Congreso. Este es un resumen de esa entrevista. Esa unión, esa alianza, porque no podemos, y no hay que llamarlo coalición. Todo el movimiento del señor, cercano al presidente Chávez, cuya cara visible en lo electoral es doña Pilar Cisneros, hace mucho vienen apostando a un elemento que uno sí ha evidenciado es una debilidad del sistema de partidos políticos costarricense, y es que aquella idea de que los partidos políticos sean institutos permanentes, coherentes, con una identidad doctrinaria, ideológica, programática, hace mucho el sistema de partidos viene presentando grietas, debilidades, vulnerabilidades. La figura del partido político cada vez va perdiendo más fuelle en el imaginario social. O lo que doña Pilar Cisneros dice, el vehículo escogido para que nos lleve al poder. Es más fácil ahora abandonar ese partido y crear otro, o abandonar ese partido e irse a otra estructura, o negociar con el titular de un partido taxi para que formalmente le preste la estructura jurídica para una elección, que tratar, como era en el pasado, de dirimir esos conflictos al interno del propio partido, o de esperar el siguiente ciclo electoral para tratar entonces de pasar de la minoría a ser la mayoría en la agrupación política. Pero esas 5 agrupaciones son eso, estructuras emergentes que en realidad carecen de esa solidez institucional que la misma legislación le otorga a la figura del partido político. Son plataformas creadas única y exclusivamente para vehiculizar los intereses de poder de otra figura que ha ido surgiendo con fuerza, que es lo que se denomina movimiento político. En el caso de una alianza, nada de eso juega, porque repito, el único que tiene valor jurídico es el partido que en teoría va a ser el partido que va a presentar la cara, ¿verdad? El partido visible de todos los demás. Vamos a poner un caso, no voy a mencionar nombres porque no lo sabemos, pero digamos que el partido A, B, C, D y E, porque son 5, ¿sí? Decidieron que sea el partido C, el partido que los va a representar a los 5. Ese es el que, si finalmente la votación lo permite y la liquidación correcta lo autoriza, va a recibir la financiación que finalmente les toque por el caudal electoral obtenido. Estos partidos lo que buscan es que haya una mayoría grande de diputados afines al movimiento. Matemáticamente, por la ley actual, por cómo se eligen los diputados,
es muy difícil. Pretender que con un solo partido usted logre 40 de 57 legisladores, pues realmente es bastante, es un espejismo prácticamente. Parte de esta entrevista que tuvimos hoy en nuestro programa Asiento Extra, en Extra Radio 92.3, donde analizamos precisamente este anuncio de que el próximo sábado se dará a conocer cuál será el partido que llevará, el partido vehículo que llevará el movimiento rodriguista a las elecciones de febrero próximo. Vamos a seguir hablando también de otro tema que tiene que ver con las elecciones, y es que 57,000 costarricenses podrían quedarse sin votar si no gestionan su cédula de identidad antes del próximo 30 de septiembre. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, si no realizan este trámite antes de esa fecha, no podrán ejercer el sufragio en las elecciones nacionales de febrero, del 1 de febrero del 2026. Algunas de las zonas donde se concentran las cifras más altas de personas no empadronadas son el Cantón Central de San José, en Cartago, Alajuela, Limón, Liberia, San Carlos, Heredia, Pérez Celedón, Punta Arenas, Pocosí y Grecia. El Tribunal Supremo de Elecciones hizo un llamado para que se gestione la entrega de su cédula en la sede central o bien en algunas de las 32 oficinas regionales, y al hacer esto ya queda debidamente empadronado para las elecciones de febrero. El Tribunal Supremo de Elecciones hace un llamado a los más de 57,000 nuevos electores que todavía no han realizado su trámite para solicitar la cédula. Tienen tiempo hasta el 30 de septiembre. Para poder realizarla se pueden presentar a oficinas centrales o cualquiera de las 32 oficinas regionales. Es muy importante hacer ver que dentro de este grupo también se encuentran jóvenes que cumplen la mayoría de edad, inclusive el propio 1 de febrero. Ellos pueden hacer su trámite, solicitan la cédula, quedan registrados en el padrón, pero la cédula de identidad sí se les entrega hasta el propio día en que cumplen años. Vamos a noticias del Congreso, porque la oposición calificó como desordenado, sin planificación y falta de capacidad para negociar la decisión de desconvocar el proyecto de ley de jornadas 4x3. Y es que existe ahora la necesidad de aprobar un crédito por $500 millones, y esto habría obligado al oficialismo a desconvocar la vía rápida. El Poder Ejecutivo desconvocó de la agenda de sesiones extraordinarias el expediente conocido como jornadas 4x3. Según el Ejecutivo, la razón es aprobar préstamos por un total de $1.100 millones, pero esta falta de coordinación, según la oposición, generó molestia en el plenario. Yo no sé cómo calificarlo. Es un absurdo que el gobierno empiece a emitir decretos de convocatoria y desconvocatoria haciendo como una especie de tanteos. No hay ninguna sensación de precisión en la forma en la cual se maneja la relación con la Asamblea Legislativa. Este mes vence el tercer contrato de préstamo entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF por $500 millones. Y en noviembre vence otro crédito. Como les he venido informando reiteradamente, este mes tenemos un vencimiento de una deuda país que no fue adquirida por este gobierno por $500 millones. Y en noviembre, $600 millones, para un total de $1.100 millones. Una vez se apruebe el crédito, el gobierno convocará nuevamente el proyecto de jornadas 4x3, pero según los legisladores hay dudas sobre la posibilidad de hacerlo contra el tiempo. Tenemos duda reglamentaria. Yo ahora recién estaba pensando en que efectivamente no podrían porque hay unas 24 horas de diferencia, pero también como hay una moción aprobada de vía rápida, podría ser que por eso sí se pudiera sesionar. Lo que no podrían es sesionar, por ejemplo, comisiones. Si el proyecto de jornadas de 12 horas no se convoca hoy mismo, sí tendrían que quedar en el vacío porque las comisiones no podrían sesionar en la mañana porque requieren 24 horas de antelación. Durante la primera sesión y tras no haber agrupación de mociones, se votaron 10 enmiendas que eran del PLN y el Frente Amplio.
Y este martes se llevará a cabo la 5ª reunión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, entre el gobierno y los rectores de las universidades públicas. Los ministros de Hacienda y Educación esperan una respuesta por parte del Consejo Nacional de Rectores, pero en la Asamblea Legislativa ya se preparan para tomar la decisión en el plenario. Pese a que este martes se llevará a cabo la 5ª reunión de discusión del FES 2026, el panorama es incierto tras el último encuentro donde los ministros del Poder Ejecutivo dejaron la mesa por molestias ante las declaraciones de la representación estudiantil. Una nueva propuesta, un 0,8%. No vamos a quedarnos aquí por una simple razón. Esta negociación tiene que ver con la educación superior, no tiene que ver con ninguno de los otros temas que se están tratando aquí hoy. El Poder Ejecutivo espera una respuesta del Consejo Nacional de Rectores. Si esta reunión no consigue un acuerdo, es cada vez más posible que el tema del presupuesto se decida en el plenario legislativo, algo que los diputados preferirían que no ocurra. Me parece que esta negociación con el FES debe hacerse dentro de las posibilidades del Poder Ejecutivo, porque del contrario vienen a traer un problema a la Asamblea Legislativa en donde sabemos que los recursos son escasos, que son limitados y que aquí se va a dar una polémica como la que se dio el año pasado, donde va un estilo, un encoge, quién va más, quién va menos, y se convierte en más político que otra cosa. Que posiblemente la discusión del FES termine nuevamente en la Asamblea ante la incapacidad y la imposibilidad del gobierno de poder llegar a acuerdos con las universidades. La función está contemplada en la legislación costarricense. Lo haremos con mucho gusto en caso de que llegue a la Asamblea Legislativa, pero lo que esperamos es que se puedan poner de acuerdo. Los acuerdos son necesarios para que el sistema funcione y el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con las universidades. Si no lo logran, será en la Asamblea Legislativa la que lo haga. La educación es un tema nacional, no es un tema que se va a aislar y que se va a decir, bueno, esto es solo de las universidades y en lo otro todo bien. No, si atacan a las universidades, obviamente va a haber muchas fracciones que no van a estar en buenos términos para proyectos que son de interés del gobierno. La sesión de negociación está agendada para este 8 de julio a partir de las 2 de la tarde en el edificio del MISIT en Zapote. El bullying no se detiene en vacaciones, pero estas semanas fuera del aula también pueden ser una oportunidad valiosa para que nosotros los padres hablemos con los hijos, detectemos señales de alerta y prevengan conductas que puedan dañar. La conversación en casa puede marcar una diferencia. Milagro Torres nos trae el siguiente reporte. Buenas noches y buenas noches a ustedes, amigos televidentes. Ya pasó el primer periodo y estamos en vacaciones. Ya los chicos conocen a sus compañeros, saben qué les gusta, qué no les gusta, cómo pueden molestarlos. Pero si esta molestia significa agresión, transgrede los límites, por ejemplo, el chico se siente mal o bien llega llorando a su casa, ya esto es bullying. Vamos a ver la siguiente información porque vamos a destacar algunos tips, ya que estamos en vacaciones y los padres de familia son el primer canal de comunicación entre los estudiantes y la escuela. Vamos a verlo. En Costa Rica, el 44% de los estudiantes afirma haber sufrido bullying, según el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 2025, lo que posiciona al país como el primero reporte dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tanto quien acosa como quien calla, encubre o se ríe forman parte del problema. Cuando hablamos de bullying, acoso escolar o matonismo, nos referimos a conductas violentas que se presentan entre iguales, es decir, entre estudiantes, de un grupo hacia otro o de un chico hacia otro. Son conductas que se repiten en el tiempo, son conductas que a lo largo del tiempo van lamentablemente en aumento. Ahora además tenemos que sumar el ciberbullying o el uso de la tecnología para realizar este tipo de agresiones. Pero más allá del dato hay un llamado urgente. El bullying no solo se combate en el aula. Los padres pueden ser aliados claves en esta lucha si utilizan este receso para abrir conversaciones sinceras con sus hijos. Es muy importante aprovechar, hacer una pausa para no solamente hablar del tema, sino reconocer cuáles son esas características, tener un mayor vínculo con los chicos, aprovechar que no están en el colegio, aprovechar que estamos en casa y poder preguntar qué se vive en el colegio, reconocer, ¿verdad? Preguntar, indagar qué se vive en la escuela, qué se vive en el colegio, cómo son las relaciones entre los chicos, cuáles son las principales situaciones que se dan, porque a partir de ese conocimiento que tengamos como padres de familia, entonces podemos entender cuál es el papel que tienen nuestros hijos en cada una de esas relaciones. Pero el abordaje institucional también enfrenta sus propios límites. En el país hay apenas un orientador profesional por cada 400 estudiantes, una proporción que dificulta la aplicación efectiva de protocolos y el acompañamiento emocional.
Y a continuación vamos a reforzar este tema con los datos importantes que vamos a ver. El bullying en nuestro país. El 44% de los estudiantes ha dicho que ha sufrido de bullying en algún momento. Además, Costa Rica, según los reportes PISA, es el país más bulleador de la región. Además, del 2019, en el que se reportaron 186 denuncias, para el 2023 aumentaron a 826 y solo de febrero a mayo en este 2025 ya se han recibido 131 reportes. Eso de los valientes que sí han dicho voy a denunciar que estoy recibiendo matonismo, que estoy recibiendo acoso escolar. Además, los casos atendidos por el Ministerio de Educación crecieron un 72% en los últimos años. También el impacto y los retos. Solo el 6% de las escuelas primarias tienen orientadores. El orientador es aquel de primera línea en el que el estudiante puede confiar y puede llegar y decirle estoy sufriendo de bullying, o en el que algún compañero puede llegar y decirle estoy sufriendo de bullying, pero no todas las escuelas públicas en nuestro país cuentan con uno. De hecho, hay uno por cada 400 estudiantes. Los efectos emocionales que pueden acarrear el bullying, bueno, ansiedad, depresión, baja autoestima, aquellos niños que en la escuela sufren de que no quiero ir a la escuela, no quiero regresar, cuando se terminen las vacaciones no voy a hacer. Esos pueden ser algunos síntomas de alerta que los padres pueden detectar y que pueden decir, voy a ponerle atención, voy a conversar, quiero saber qué es lo que está pasando. También urge actuar desde la prevención. Entonces, esos síntomas de alerta son importantísimos. El primer canal de comunicación con los estudiantes son los padres de familia, quienes deben de saber qué está pasando con sus hijos. También los casos extremos pueden llegar a que tengan ideas suicidas. Y esto ya es un tema en el que debe de tratarse y elevarse a otro profesional, como son los psicólogos y también los psiquiatras. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Marisol. Con mucho gusto. Bueno, hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Mañana a partir de las 6 de la mañana en los 92.3 FM de Extra Radio y también en Extra TV desde Buena Mañana con nuestros compañeros Ángelo Sánchez, con Andy Cantillo y también todo el equipo de la radio. Por supuesto, los invitamos a que nos sintonice mañana a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar. Muy buenas noches.